Buenos días, chicos. Bueno, pues después de ver ayer los tipos de captadores solares que existen en el mercado, hoy vamos a ver a qué inclinación hay que colocarlos, en qué dirección y a qué distancia para que no reciban sombra de ningún objeto que pueda quitarles la radiación solar. Entonces, bueno, sí que ayer comentamos un poco que a la Tierra llega una cantidad de radiación del Sol por metro cuadrado, que está en torno a 1300 vatios, pero que no lo hace de forma constante, ni a lo largo del día ni a lo largo del año. Entonces, en verano, aquí en el hemisferio norte, lo que hace es incidir el Sol con mayor perpendicularidad y de esa manera recibimos más radiación que si estamos en invierno. Y justamente el verano del hemisferio norte pues es coincidente con el invierno del hemisferio sur. Eso ocurre porque la Tierra está inclinada a 23,5 grados, el eje de la Tierra, respecto de la órbita que hace alrededor del Sol. Entonces, como os he dicho y habréis podido observar a lo largo de vuestra vida, en invierno el Sol va mucho más bajo y en verano mucho más alto. Por lo tanto, en invierno las sombras son más largas que en verano. Se toma siempre el mediodía porque nosotros los captadores nos orientamos hacia el sur, que es justamente cuando está el sol en la hora del mediodía. Eso en el hemisferio norte. Si os tocara viajar a Argentina a montar captadores, pues los tendríais que poner orientados al norte, está claro, porque es hacia donde vendría el sol. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no podemos dejar que el captador en ningún momento del año reciba la sombra de un edificio, de un árbol, de cualquier obstáculo que pueda quitarle la radiación solar. Entonces, para eso se calcula el ángulo mínimo, el ángulo de incidencia de los rayos solares en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Eso se hace con esta formulita. Sería 90 grados menos 23,5 grados, que era el ángulo de inclinación de la Tierra, menos la latitud. ¿Qué es la latitud? Que ya lo habréis estudiado en ciencias. Pues bueno, la latitud es el ángulo que recibimos o sea, el ángulo en el que vivimos respecto del ecuador. Esto sería el mapamundi desplegado. Entonces el ecuador está a 0 grados, se toma como referencia ese plano respecto del eje de la Tierra, y nosotros en España pues aproximadamente estamos a 40 grados. Claro, 40 grados no son en toda España. Por ejemplo, Canarias está a 28 grados, que eso también es España. Melilla estaría a 35 grados y, por ejemplo, La Coruña y la cornisa cantábrica pues están a 43 grados y pico. Entonces hay que buscar la latitud de cada punto. Si os fuerais a Argentina a instalar placas solares, pues ahí veríais que las latitudes todavía oscilan más. Empiezan por encima del trópico de Capricornio, que eso está a unos 23 grados, y terminan más allá de 50 grados. Lo que allí pues podríamos ver es que las placas están muy dispares de la parte norte a la parte sur inclinadas. Esto me sirve para esas dos cosas, para ver la distancia hasta los objetos que debo dejar desde el captador y luego también para ver la inclinación del captador. Lo normal es poner el captador para que los rayos solares durante la mayor parte del año le incidan perpendicularmente. Y no he visto ninguna instalación de energía solar térmica que mueva los captadores. Las fotovoltaicas sí que van siguiendo el camino del sol, pero estas que están, las que nosotros vamos a utilizar en este tema, que están llenas con glicol y tienen que estar conectadas con unos tubos que no son flexibles, pues tienen que estar en una posición fija. Entonces la inclinación del captador se pone coincidente con la latitud geográfica, generalmente, y si en el caso de que solo las vayamos a utilizar en invierno, pues por ejemplo como podrían ser unas pistas de esquí, pues las pondremos más plantadas las placas, les pondremos 10 grados más de la latitud geográfica para que, como en invierno va el sol más
bajo, puedan incidir los rayos más perpendicularmente. Y en el caso de que tengamos un camping, que solo lo abramos en verano, pues lo que haremos es poner las placas un poco más tumbadas, o sea, le restaremos 10 grados a la latitud geográfica a fin de que el sol en verano les dé más perpendicularmente. Bueno, pues eso es un poco lo que habría que considerar respecto de la normativa, porque esto sí que es parte del documento de energía solar del Código Técnico de la Edificación, el HE4. Vamos ahora a hacer un par de ejemplos de cómo calcular la distancia que dejaríamos hasta los objetos. Aquí vamos a tirar un poco de trigonometría. Si alguno tiene mucha habilidad dibujando, lo puede hacer con la escuadra y el cartabón y un transportador de ángulos. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver cómo calcular la distancia que dejaríamos desde un captador hasta un obstáculo, para evitar sombras, de 22 metros de altura. Y lo que vamos a hacer con este captador es decir que lo tenemos situado en Melilla. Melilla, como os he dicho, estaba a 35 grados de latitud, ¿vale? Entonces vamos a mirar si tenemos una fila de árboles de 22 metros, a qué distancia tendríamos que dejar los captadores para poderlos dejar sin que les dé la sombra en ninguna parte del año. Bueno, pues me he resuelto aquí el ejercicio, aunque lo tenéis ahí en el ejemplo también. Y lo que hay que hacer primero es saber cuál es el ángulo mínimo en Melilla. El ángulo mínimo que llega el sol en Melilla el 21 de diciembre es 90 grados menos 23,5 menos la latitud de Melilla, que son 35 grados. Hacéis esa resta y os queda que el ángulo solar mínimo en Melilla son 31,5 grados. Bueno, pues ahora hay que hacer una operación trigonométrica, calcular esta distancia con este triángulo. Como ya sabéis de operaciones trigonométricas, lo único que hay que hacer en la calculadora es decir, bueno, pues esta distancia que dejaremos desde el captador hasta el árbol será la altura que tenga el obstáculo, en este caso la fila de árboles de 22 metros, partido de la tangente del ángulo solar mínimo que hay en esa ciudad, en Melilla. Hacéis esta división, 22 partido de la tangente 31,5, y os queda que hay que dejar una distancia de casi 36 metros entre los captadores y los árboles. Si no, en algún punto del año los árboles le taparán el sol. ¿Vale? Esto es más o menos fácil. Vamos a ver ahora la distancia que habría que dejar entre varios captadores. Este dibujo de aquí simula un sitio donde han tenido que poner dos filas de captadores, pues porque no les caben de otro modo. Entonces esto lo veréis en algún sitio y se ponen unos captadores en una primera fila y luego ponen otros captadores detrás. Si los ponéis muy juntos, unos a otros se harán sombra. ¿Cuánta distancia hay que dejar? Bueno, pues esto es un poquito más complejo, pero vamos, hay que seguir la misma mecánica que con los árboles. Lo primero que habría que hacer sería elegir el captador que vamos a poner. Entonces yo he elegido aquí unos de una marca comercial que tienen 2,38 de alto por 1,56 de ancho, que ese dato no me va a servir para nada de momento. Entonces 2,38 de alto. Esto es la longitud que hay desde este punto hasta este. Pero claro, los voy a dejar inclinados, como están aquí en el dibujo, a 50 grados. Esto lo han dejado a 50 grados. Y los han puesto en Castellón. ¿Y por qué los hemos puesto a 50 grados si en Castellón la latitud es de 40 grados? Bueno, pues porque hemos dicho que esto es una demanda preferente en invierno. Pues es una casa en Castellón que solo la utilizan unos jubilados para el invierno. En el verano se van al pueblo que lo tienen en la Sierra de Albarracín. Bueno, pues como solo lo van a utilizar en invierno, porque en invierno en Castellón los hemos inclinado a 50 grados. Y la latitud de Castellón es 40 grados. Lo primero que había que hacer era calcular el ángulo solar mínimo. El ángulo solar mínimo que tendremos en Castellón, que está mucho más al norte que Melilla, será de esta manera: 90 grados menos 23,5 grados menos la latitud de Castellón. La latitud de Castellón es 40 grados. 90 menos 23,5 menos 40, pues esto nos da un ángulo solar mínimo de 26,5 grados, bastante más bajo que el de Melilla, porque esto está más al norte. Y ahora calculo la altura del captador. Esta altura, esto que está en la línea de puntitos. Aquí hay que echar mano de otra operación trigonométrica, que es la del seno. O sea, habría que multiplicar la longitud del captador
por el seno del ángulo de inclinación, 2,38 por el seno de 50 grados, pues esto tendría 1,82 metros. Si alguien se lía, puede utilizar aquí una escuadra, un cartabón, dibujar esto a escala y ya lo tenéis. Pero esto tendría una altura de 1,82 metros inclinado a 50 grados. Ahora busco la misma formulita que hemos hecho antes, la distancia que habría que dejar entre el captador y el obstáculo, desde aquí, desde la línea de puntos hasta este punto de aquí. Pues la distancia sería la altura del obstáculo partido de la tangente del ángulo mínimo. Hacéis 1,82 metros partido de la tangente de 26,5 y os quedará que desde aquí hasta aquí hay que dejar 3,65 metros de distancia para que no se hagan sombra en ninguna época del año. Y claro, si queréis saber la distancia total, que esto pues puede ser interesante o no, dependiendo cómo lo vayáis a medir, a la hora de instalarlos, pues habría que contabilizar este trocito de aquí más la distancia que acabamos de calcular. Entonces este trocito de aquí se calcula también con una operación trigonométrica, que es la del coseno, y diríamos 2,38, que tiene de longitud el captador, por el coseno de 50 grados, que es lo que está inclinado el captador, 1,52 metros. Ese es el trocito que habría desde aquí hasta aquí, 1,52 metros. El total será los 3,65 que hemos dejado por el ángulo solar mínimo, más los 1,52 que es lo que tiene el captador ocupado en horizontal. Eso nos quedaría 5,17 metros. Desde aquí hasta aquí habría que dejar 5,17 metros. Bueno, pues así se hace ese ejercicio. Ahora vosotros lo que tenéis que hacer es de la página 54 del tema. Aquí está una tabla con todas las latitudes para que no tengáis que ir al atlas de las ciudades españolas, pues tenéis que hacer estos tres ejercicios. Tenéis uno que es calcular la distancia entre captadores hasta un muro de 10 metros de altura en Monreal y para demanda anual. Entonces lo que tendréis que hacer es aplicar esta misma formulita de aquí, es decir, la distancia será la altura del obstáculo 10 metros del muro partido de la tangente del ángulo solar mínimo. El ángulo solar mínimo en Monreal lo tendréis que calcular, será 90 grados menos 23,5 menos 40,4, que es a lo que está Teruel. Eso os quedará 26,1 grados. Y eso os dará una distancia. Pues bueno, ya está hecho el ejercicio. Yo he intentado hacerme esto en AutoCAD también, por si queréis. A alguien no le gusta mucho la trigonometría, me he dibujado un muro de 10 metros de alto, me he puesto el ángulo solar mínimo, 26,1 grados, lo he alargado hacia aquí y he medido con la orden acotar la distancia que tendríamos. Pues bueno, estos son el resultado, 20 metros y pico que hay que dejar entre los captadores, que los pondríamos aquí, y el muro de 10 metros. Espero que os haya servido y no resulte muy complejo aplicar esas fórmulas. Venga, suerte.